Bitcoin acaba de completar el objetivo mínimo del rango en el que se mantuvo la mayor parte del año y no está dando indicios de querer parar. Por eso en el análisis de hoy vamos a ver cuáles son las siguientes resistencias que tiene el precio. En mi opinión, cuáles resistencias son más probables de marcar un tope local, es decir, un tope que nos lleve a una corrección de al menos 10% hasta el 30%, que es lo que suele corregir Bitcoin durante tendencias alcistas, y elementos del mercado de derivados que nos podrían ayudar a determinar qué tan probable o no es una corrección en ciertos niveles y con las altcoins porque se están volviendo peligrosas. Mucho que analizar en el video de hoy, espero que me puedan acompañar hasta el final. Sin más preámbulos ni más texto, empecemos con el análisis. Para ver las siguientes resistencias de Bitcoin nos tenemos que ir al gráfico semanal. Lo primero a destacar es que el mercado interactuó con el 38% de retroceso de Fibonacci de toda la caída. Fue el máximo de la semana anterior y tuvo un rechazo del precio desde ese punto. Ese rechazo y esa interacción con el 38 le incrementa la probabilidad a los otros niveles de Fibonacci, el de 50 y 61, que para nosotros van a venir a ser las resistencias principales a las que se va a enfrentar a Bitcoin. Tenemos otro marcado acá, otro nivel marcado en 38 que habíamos discutido en directos anteriores, que no solamente pues es la zona de objetivo de este rango, que podría de pronto traer alguna toma de beneficios de algunos, sino que bueno, es una zona también pivote en el gráfico semanal, cierres semanales en el 2021, cierres semanales en el 2022, entonces bueno, puede ser una zona con interacción. En mi opinión no es una zona de resistencia fuerte, no espero un gran rechazo de ese punto, entonces pues en mi opinión no es una buena zona de venta ni de toma de beneficios parciales ni nada. En caso de que sí se vea un rechazo desde este punto, que en mi opinión sería más motivado por algo que ya vamos a ver con las altcoins, creo yo que un retroceso sería a la zona de 35 y más si es esta misma semana. La media de 20 va a llegar a 35 aproximadamente el sábado o el domingo, entonces creo yo que el precio coincidir ahí en ese punto podría ser una buena oportunidad de compra. Si ya llegamos a retroceder a 35, pero la media de 20 está más arriba y la perfora, pues ya de pronto habría que considerar que vayamos a la media de 50. Entonces, cosas a tener en cuenta para este fin de semana. En caso se ve improbable en este momento una corrección, no se ve ninguna señal de venta ni para tomar ganancias ni para tomar posiciones en corto con Bitcoin. Las posiciones en corto son peligrosísimas en este momento. Entonces 35 creo yo que es un buen soporte. En caso de que se pierda 35, el siguiente fuerte es 32, que podría coincidir con la media de 50 la otra semana, pero ya 33.500 se ha vuelto una zona relevante de corto plazo. Es que por ahí nos lateralizamos mucho durante la semana anterior. Entonces por ahora 35, en caso de que se perforen los 35, pues analizaríamos qué pasa en los otros niveles. Nos enfocamos en las resistencias importantes entonces, que son la de 42 y 48. Aquí de pronto le podríamos sumar los 40.000, teniendo en cuenta que el mínimo de septiembre del 2021 fue ahí en 39.600 y que en el mercado de derivados es la zona donde están vendiendo más los calls. Si analizamos este indicador, que es la exposición de gamma que hemos venido siguiendo durante prácticamente todo este ciclo, vemos que la mayor exposición de gamma ahora está en 40.000, no en 37, ni 36, ni 38, lo cual nos dice que esta subida que hemos tenido hasta el momento, al menos de 35 a 38, es una subida orgánica, una subida motivada por compras en spot y no por liquidaciones ni squeeze en el mercado de derivados. Es lo que nos dice al menos la exposición de gamma y el interés abierto de los futuros, que para Bitcoin no está en máximos históricos ni mucho menos. Es decir, no estamos sobreapalancados todavía con Bitcoin, pero en caso de llegar a 40, en caso de que se perforen los 40, aquí sí podrían aparecer compradores forzados que seguro meterán presión. No será fácil romper ese punto. De hecho, no creo que sea fácil llegar a ese punto. Todavía le falta a Bitcoin casi un 10% para llegar a los 40. Pero en caso de llegar ahí, 40 no es un nivel para shortear a Bitcoin, porque si se perfora aparecen compradores forzados y eso podría llevar el precio a tener un mechazo, un spike, que a dónde podría ser, a 42, que es el nivel de Fibonacci y la resistencia más importante para nosotros. Entonces, a pesar de que 40
uno pensaría que es la siguiente resistencia de Bitcoin porque es un número cerrado, porque ahí es donde los market makers están vendiendo calls. Pues creo yo que precisamente ese elemento de que market makers estén vendiendo calls en 40, una perforación de ese nivel es lo que podría llevarnos a tocar los 42. Igual manera, si se siguen acumulando, o sea, si pasa lo que pasó entre 30 y 35, que los market makers lo que empezaron a hacer fue a perseguir y a tratar de encontrar el tope y que fueron obligados a comprar, pues si eso se repite por encima de 40 y se sostiene, pues bueno, no habría que descartar que lleguemos al 61% de Fibonacci. De pronto los que vienen con análisis de Elliott o a los que les gustan los ratios de Fibonacci, el 61.8 es el ratio de oro. Cada vez nos acercamos más a lo del ETF, eso debería salir a más tardar los primeros días de enero, entonces ya estamos a poco más de un mes. Lo del ETF se soluciona pronto, entonces estos niveles de Bitcoin son los importantes a tener en cuenta, todos los de Fibonacci que les marquen desde el máximo histórico hasta el mínimo de noviembre del 2022 y a championar. Ya para finalizar y simplemente a modo de comentario, no me voy a extender mucho acá, simplemente verlo por encima, hay algunas altcoins que el interés abierto de los futuros están máximos históricos. Es decir, más de lo que alcanzaron en el 2021 cuando el precio estaba 10 veces más arriba de lo que está ahora. Por ejemplo Solana, por ejemplo Link, por ejemplo, TRB, hay muchas por ahí, Matic. Ether y Bitcoin no están sobreapalancadas, pero hay muchas altcoins que se han visto atractivas en los últimos días, que sí se ve que están plagadas de degenerados apalancados a 10x, 15x, 20x, y ese es el riesgo más inmediato que podría tener el mercado de corrección de corto plazo. No sabemos cuándo, no sabemos desde qué punto, pero de que van a ir a liquidar a esas posiciones sobreapalancadas en altcoins, la van a hacer, y el movimiento posiblemente tenga también un impacto de volatilidad en Bitcoin o estén esperando que se marque un tope local con Bitcoin para después darle el triple de volatilidad a las alts. Entonces mucho cuidado a los que estén con altcoins, si van en altcoins, van apalancados y van en ganancias, vayan asegurando esas ganancias, administren su riesgo y no se arriesguen a una liquidación. Es lo que les quería compartir en este análisis, espero que les haya servido. Si fue así, por favor revienten ese dedito arriba que le ayuda muchísimo al canal y no se olviden de suscribirse y darle a la campanita para que no se pierdan los próximos análisis. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.